Nos ponemos serios, pasan distintas cosas en el show y esta es una de las cosas que no quisiéramos tener que hablar, pero que pasaron. Y se cumplen increíblemente ya 10 años, una década, que Córdoba... Y este programa nunca se olvida de las cosas que pasan. Por supuesto, porque es una forma también de evitar que se reiteren, aunque en este caso pareciera ser que ha cambiado poco y nada. Pero de eso lo vamos a charlar ahora. Y está Freddy en tribunales para recordarnos de un episodio que comenzaba justamente un 17 de septiembre del año 2014, acá muy cerquita del estudio de la planta transmisora de Canal 12. Freddy, vamos con vos a tribunales, por favor. Así es, Néstor, estamos en el TCJ porque desde acá ha salido, y ahora vamos a explicar los tecnicismos, en realidad nos va a ayudar el doctor López de la Peña para entender lo que en lo personal, y soy de la generación que con vos, Néstor, te acordás esos días, recorríamos la búsqueda desesperada de Paola Acosta. Así es. Ya el nombre, después de tanto femicidio, decir Paola Acosta, lamentablemente es de hablar de violencia de género. Y cuando uno pasa por el puente, ingresa de la zona sur a la zona norte por el puente Zípoli y ve la panadería, inevitablemente busca la alcantarilla. Así es. A ver si todavía se te puede borrar el recuerdo, y no se borra. Los que hemos estado ahí, los que pasamos por ahí, la gente del barrio, y creo que todo Córdoba recuerda ese hecho policial trágico que fue el asesinato de Paola y de fortuna y de milagro la sobrevida de Martina. Así es. 10 años después, tenemos que decir que desde este altísimo tribunal se repasa el fallo a pedido de la querella y se introduce la figura de femicidio. El femicida o el asesino de Paola ya tenía todos los agravantes posibles, todo su actitud miserable, la forma en que la llevó, en la forma que raptó a la hija, la forma que la mata, la forma que tira el cuerpo en una alcantarilla, todo eso eran agravantes que lo van a mantener en prisión. Pero ahora nos va a explicar el doctor vocal del TCJ por qué 10 años después se introduce la figura, doctor, gracias por seguirnos, la figura de violencia de género. Gracias, buenos días. Bueno, es un fallo que ya tiene algunos años a propósito de este aniversario, que honestamente uno de la cuestión fáctica desconocía, pero bueno, trae a colación repasar lo que fue un fallo del año 2017 de este tribunal, de la sala penal, y que tuvo que ver, digamos, con la piedra basal de la nueva interpretación que los tribunales de la provincia de Córdoba debían adoptar en razón del entendimiento de cuándo debe entenderse un contexto de violencia de género o cuándo no. A nosotros nos llega la casación. La casación es un recurso, para que la gente entienda, que es un recurso muy técnico, es un recurso que atenta contra la sentencia. Nosotros no somos un tribunal del juicio, somos un tribunal que repasa la legalidad, que la sentencia esté bien hecha, para decirlo en términos simples. Y ese es un recurso que, por marco legal y constitucional, el imputado tiene un derecho amplio, mientras que el querellante o el fiscal tiene un derecho mucho más restringido a acceder a la casación. En este caso, el recurso de la querella se agraviaba por cuanto la Cámara de Juicio, si bien había introducido la figura de homicidio calificado y había impuesto la pena de prisión perpetua, no pretendía algo mayor, porque la pena sigue siendo la misma, se mantiene la pena de prisión perpetua, pero sí pretendía la aplicación de la figura del femicidio, que era algo en ese momento novedoso, y era algo que el tribunal no dudó en ingresar de la querella, que el técnico tiene, pero lo hizo en razón de que entendíamos que la provincia de Córdoba podía estar sujeta a algún tipo de responsabilidad internacional, por cuanto la aplicación de la figura de la violencia de género cumple con mandatos constitucionales y mandatos convencionales que la República Argentina firmó en el marco de los organismos internacionales. Son muchas esas convenciones y acarrean una responsabilidad estatal. Eso por un lado. Y por otro lado, porque era la primera vez que este tribunal se expedía en relación a esta figura, una ley que data del Congreso de la Nación, del año 2009, y el Tribunal de Casación Provincial tiene una función política, si se quiere, que es
mandar un mensaje a la sociedad para poder hacer cumplir la ley en los parámetros que la ley implica. Uno de los objetivos de la ley, por ejemplo, es la remoción de parámetros o de patrones socioculturales que colocan al varón y a la mujer en una situación de desigualdad. ¿Me explico? Entonces es muy importante que se cumpla esa función política, pero también tiene otra función hacia adentro de los tribunales, que es que el fallo es obligatorio para el caso concreto, pero para casos análogos es orientador. Tiene es una función que tiene un nombre medio difícil, se llama función nomofiláctica, pero es lo que se puede entender como un precedente, es decir, que otros tribunales frente a estos casos apliquen los criterios que se fijaron para este caso en la figura del femicidio. Doctor, yo repasando el caso en su momento, me acuerdo que por la militancia de Paola, que participaba en movimientos de izquierda, participaba también ya en las primeras marchas del Ni Una Menos, se puso en duda, y esto corríjame si yo, pero era como que Paola no era dominada por su asesino y que eso podía quitarlo, que no le podía quitar esa relación de poder desigual, y eso favorecía que este hombre no recibiera la figura de femicidio. ¿Eso es así? Esa fue la interpretación en la Cámara, que, repito, es un fallo muy bien hecho, muy bien ponderado, pero siguiendo estos parámetros socioculturales e históricos que son lo que a partir del fallo venimos a remover. ¿Por qué? Porque la pregunta es inteligente porque da en la tecla, es decir, ¿qué es lo que cambia? Bueno, cambia en que claramente de la interpretación de las convenciones internacionales y de las leyes provinciales en donde hay distintos tipos de violencia, hay distintas formas de ejercer ese tipo de violencia, hay distintos modos en que esto puede, entre víctima y victimario, puede desarrollarse, y lo importante son 3 o 4 pautas muy claras. En primer lugar, que no es necesario que haya una relación previa, mucho menos que esa relación sea íntima. Puede haberla, y en el común de los casos, y en la mayoría de los casos la hay, pero puede no haberla en otros casos. Tampoco tiene que ver con que la violencia que se ejerce en ese marco de desigualdad llegue a ser considerado delitos en sí mismo. Puede haber otros tipos de violencia que, sin llegar a la figura de un delito o sin llegar a tipificar un delito, encuadre el contexto en la violencia de género. Y lo último, y también no menos importante, es que en nada tiene que ver cuál es la relación, o mejor dicho, la personalidad o las características de la víctima respecto a que si es una persona muy empoderada, que podía defenderse o no podía defenderse. Esto depende más bien de la cuestión subjetiva tinente a la víctima, es decir, cómo ve él a la mujer, cómo la trata, independientemente del vínculo que tenga, de las características o poder de defensión que tenga la víctima, etc. Entonces, enfocándonos en la figura de la víctima, se pudo establecer que en este caso, Paola Acosta sufría de distintos tipos de violencia psicológica, de violencia económica, por una serie de hechos que rodeaban a la cuestión fáctica, digamos, a la casuística, que tuvieron que ver con todo lo que precedió al hecho del homicidio. Y ustedes con esta resolución están diciendo a futuras fallos y a futuros tribunales, ojo, que esto es femicidio. Es correcto, y además se dio en el marco de ciertas acciones que todos los poderes del Estado llevaron, como la capacitación obligatoria en la ley Micaela, por ejemplo, es decir, que la perspectiva de género sea entendida por todo funcionario público, es un mandato legal y así tuvo que hacerse, y en capacitaciones permanentes que implica que todo abordaje de una cuestión en donde se prevé un conflicto entre varón y mujer sea hecho con una perspectiva de género. Además, la Convención Internacional nos dice que la mujer embarazada, y en este caso era cuando comienza a sufrir la víctima de estos episodios, estaba embarazada de su hija, deben medirse con una vara especial, es decir, no solamente por su condición de mujeres víctimas, sino mujer embarazada, lo cual la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad también. Néstor, te escucha el doctor. Bueno, muchas gracias, Freddy, muy amable. ¿Cómo está, doctor López Peña? Buen día. Buen día, Néstor, ¿cómo está? Bien, doctor, bueno, estábamos escuchando acá atentamente la última parte, sobre todo porque me parece que ahí usted ha trazado una línea muy fina de lo que se entiende hoy por femicidio. Fina y trascendente. Además, yo creo que lo de Paola Acosta fue un antes y un después, particularmente para la justicia de Córdoba.
por cómo el caso impactó, pero además por la aplicación de la figura, que creo que fue el primer caso de femicidio. Sentó jurisprudencia. Exactamente, aquí en Córdoba, que como bien remarcaba Freddy, el artilugio de la defensa de Gonzalo Lizarralde era precisamente decir, no, bueno, pero no mantenía un vínculo de ningún tipo, no tenía vínculo. Era una relación pasajera, perdónenme la expresión, de touch and go, si se quiere, ¿no es cierto? Sí, pero con una hija de por medio. Pero después se sentó jurisprudencia con esto. Yo ahora lo que le quiero preguntar, doctor, es si usted no cree que con el correr del tiempo es como que se han ampliado los límites de lo que es la figura femicidio y por ahí, ciertamente, lo digo con respeto, de manera equivocada, se mete todo como que es femicidio. A veces se pasó de un extremo a otro. Sí, claro, como que se pasó de un extremo a otro. Yo no sé si es por falta de capacitación o a lo mejor por esta suerte de vorágine que hay y de presión mediática y social, si se quiere. Hemos tenido el caso Concha, le pongo como ejemplo eso, donde para el fiscal López Peña, el fiscal Villagra, López Villagra, perdón. López Villagra pide 20 años, no contempla la figura de femicidio, pero el tribunal finalmente se inclina por la figura de femicidio que es condenado efectivamente Concha. El Tribunal Popular. El Tribunal Popular. Eso es un poquito que quería que reflexionáramos sobre eso, doctor. Bueno, a ver, cualquier crítica es válida y son, en derecho, la mayoría de estas cuestiones son absolutamente opinables, ¿no? Pero para poder hacerlo desde un contexto técnico debemos estar al fallo. Cualquier ejemplo que podamos abordar, debemos primero leer el fallo. En este caso, que del ejemplo que usted pone, no sé si están los fundamentos, y si lo estuvieran, le pido disculpas, pero como no, está bien. Un juicio que puede llegar acá, no puedo adelantar opinión. Está bien, además, perfecto. honestamente no lo conozco, salvo por la cuestión mediática. Pero sí entiendo la pregunta y entiendo lo que usted me dice. Fíjese, en la misma casación, en la misma sentencia que hacíamos referencia recién de Lizarralde, se aplicó la figura de femicidio en relación a Paola Acosta. Pero sin embargo, se podría haber aplicado también el contexto de violencia de género en función de su hija, que era una nena, mujer, por el cual además se lo condenó por tentativa de homicidio. Sí, señor. Atento a que, gracias a Dios, la nena sobrevivió. Y sin embargo, allí no se aplicó la figura del contexto de violencia de género, porque allí entendíamos que para la víctima daba lo mismo de que su hija fuera hija o fuera hijo. Si hubiera sido varón, el conducto hubiera sido exactamente igual, y la víctima, en este caso la nena, no presenció o no vivenció conductas que puedan enmarcarse dentro del marco de la violencia de género, a pesar de ser mujer. Por eso es correcto lo que usted dice, no todo crimen de una mujer a manos de un varón tiene que ser considerado femicidio, pero para eso hay que verlo en el contexto. Y el contexto lo fija la ley, lo fijan las convenciones internacionales, hablan de distintos tipos de violencia, pero esa violencia que puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, puede ser simbólica, ahora últimamente se ha agregado una violencia política que le llaman, tiene que estar respaldada por hechos. Entonces, en cada uno de los casos, y viene bien la pregunta porque la sentencia a la que hacemos referencia expresamente dice, en el caso de Paola Acosta hay violencia de género, en el caso de la hija no. Justamente porque no estaba respaldado por ningún hecho la figura de violencia en relación a la hija. Y como decía usted al principio, expresamente lo dice la sentencia también, era la primera vez que el Tribunal de Casación Provincial hablaba sobre el tema. De allí que vimos la oportunidad para fijar estos criterios que, por supuesto, en algunos casos pueden estar acertados, en otros pueden estar equivocados, en otros pueden exagerarse, en otros no. Lo importante es no perder el eje y entender de que hay un mandato legal y convencional respecto a la remoción de ciertos patrones, como le decía antes, socioculturales, que va a llevar tiempo, va a llevar educación, va a llevar generaciones. Un fallo colabora, pero por supuesto que no cambia la realidad. Queda claro. Doctor, buen día. Daniel Potenza lo saluda. No sé si está la respuesta a la pregunta que le voy a hacer, está dentro de sus atribuciones, de su posicionamiento como vocal del TSJ, pero aprovecho y se lo pregunto. ¿Es cierto que Lizarralde está, digamos, pagando su sentencia en un régimen abierto? ¿Que no está más en la cárcel que debería estar
a tan poquito tiempo, están en un régimen abierto en Montecristo? Honestamente desconozco. Nosotros, una vez que fallamos y la causa queda firme, una vez que se rechaza el recurso extraordinario ante la Corte, en el caso que lo hubiera, o la Corte rechaza el último recurso habido, el expediente pasa a un juez de ejecución penal, que es quien tiene la jurisdicción sobre el caso y quien debe atender las cuestiones atendientes al régimen penitenciario. Nosotros no tenemos, que recuerde, un nuevo recurso posterior a este en relación a las medidas en que cumple la prisión, ¿no? Claro. Bueno, doctor, gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos, como siempre. La verdad que el doctor y muy esclarecedor López Peña siempre tiene la gentileza de poder charlar con los medios, y en este caso no queríamos dejar pasar por alto por esta fecha que me parece, reiteramos, marcó un antes y un después en Córdoba, en la jurisprudencia de Córdoba y en la sociedad toda. Así que le agradecemos por ayudarnos a recordarlo. Yo sé que hay muchos términos que el doctor ha utilizado que son muy técnicos, que por ahí al común de la gente le va a resultar un poquito difícil entender, pero en definitiva lo que queríamos era recordar la fecha y sobre todo tener presente eso, ¿no? Que fue la primera vez que se termina aplicando la figura de femicidio en la justicia de Córdoba. Gracias, doctor. Traté de decirlo, Néstor, en los términos más simples posibles. No, por favor. Como siempre, doctor, muy didáctico y nos ayuda. Muy didáctico. Yo lo voy a decir en un lenguaje coloquial, a desburrar. Sí, a desburrar. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias, Freddy, también por la... Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Ahí está entonces el caso Paola Acosta. 10 años ya, ¿no? 10 años. Me ponía a repasar anoche algunos números que dan las distintas organizaciones que trabajan con el tema de los femicidios. En lo que vamos del 2024, del 1 de enero al 31 de agosto de este año, llevamos ya 200 víctimas fatales en Argentina, de las cuales 174 están vinculadas a femicidios. Otros tantos también hechos vinculados a crímenes de niños y de adultos en ocasión de querer defender a la mamá o a la pareja, de intervenir para que no asesinen a una mujer. Cifras que la verdad duelen. Son los números, pero detrás de esos números hay vidas que se han perdido. Hay chicos que han perdido a sus mamás, a lo único que tenían, en definitiva, verdaderas tragedias familiares, ¿no? Y lo de Paola Soledad Acosta, me permito recordarlo, me tomo un segundito y ya vamos a distendernos, amerita a esta hora de la mañana. Cuando sucede el caso de Paola Soledad Acosta, aquel 17 de septiembre, recién veíamos en las imágenes, ahí está Maru, la chica de anteojos, su hermana, militante del MST, bueno, igual que Paola, llamó a la producción de acá de Canal 12, de Telenoche, y fuimos hasta la casa de la calle Martín García, de donde fue Paola sacada por Lizarralde. Para subirse a la camioneta de Lizarralde. Y en ese momento se hablaba de una mujer que estaba desaparecida, así en estos términos. Cuando llego al lugar, hablo con la familia y hasta se contactan vía telefónica con Lizarralde, a quien ya le empezaban a apuntar de entrada que podía llegar a ser el autor del hecho. Y me acuerdo que le dije a la producción, che, guarda con esto porque las horas corren, es decisivo empezar a alertar ya, porque las horas son decisivas. Lamentablemente no se pudo evitar la tragedia, pero se termina salvando 3 días después a la nenita, que la encontraron abajo del puente. Esa alcantarilla que está moviendo. Esa alcantarilla sobre el puente Sagrada Familia. Es rescatada. Bueno, para muchos fue un verdadero milagro. Y 10 años atrás, donde no existía la tecnología figura, que hay hoy, y la tecnología que hay hoy para rastrear el recorrido que supuestamente había tenido la camioneta. Yo no me voy a olvidar que estando haciendo la nota con Paola, con Maru Acosta, la hermana, en el edificio donde vivía Paola, lo llaman a Lizarralde, lo ponen en voz alta. Y uno de los muchachos que estaba ahí le dice, che, Gonzalo, vos tenés que saber dónde está Paola, porque vos sos la última que la vio. Vos tenés que saber. Y el tipo, obviamente no decía nada. No, que bueno, yo también me ocupo de buscarla, decía. Yo escuché la voz esa ahí cuando estaba. Sacudió Córdoba aquel... Fue realmente muy conmocionante. Me permiten una aclaración. La producción se contactó con la familia de Paola Soledad Acosta,
y le mandó un mensaje muy respetuoso a la familia que, bueno, están atravesando una situación, obviamente, que todo esto remueve los recuerdos, aparte de ser una otra cuestión familiar también muy dolorosa que han vivido en las últimas horas, y se excusaron de hacer declaraciones, dicen que por ahora no. En una de esas lo hagan más adelante cuando se cumplan los años de Paola. Sí, tiene cumpleaños, yo creo que en octubre cumpliría años Paola. Exactamente. Bueno, y lo que quería aportar es que más allá de la efeméride, dolorosa, ¿no? Porque como bien dice Néstor, fue un caso que conmocionó y choqueó a toda la comunidad, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Tuvo trascendencia nacional. De la efeméride y de las explicaciones técnicas del doctor López Peña, queríamos reflejar el caso. Así es. Porque como siempre dice el Lagarto y como es la métier y la costumbre de este programa, todos los temas siempre están en la pauta, en el libreto de este programa, que tiene una connotación social y un compromiso social realmente que ha sido inalterable en 20 años que vamos a cumplir en el próximo mes de abril. Por eso, más allá de la cuestión, digamos, del calendario de los 10 años, nuestro sentimiento y nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro recuerdo con toda la familia de Paola Acosta, ¿no? De Maru, de Martina, que creo que hoy debería tener como 12 años. 13 años. 13 años para su hija, bueno, para toda la familia, que traten de sobrellevar y seguir sobrellevando de la mejor manera esto, que es realmente algo lacerante, que es una cicatriz que seguramente no van a poder disimular ni ocultar a lo largo de toda la vida. Para esa criaturita que no tiene a su mamá y que a su papá biológico lo tiene en la cárcel de por vida, ¿no? Y una información que dice que está en Montecristo. Así es. En un régimen abierto. Que no sería el de Bower, ¿no? Queríamos recordarlo de esta manera. Un abrazo grande a toda la familia. A Maru, que seguramente nos encontraremos por ahí en algún momento. Bueno, acá a la producción le ha llegado el dato que estaría en Villa María. Bueno, yo tenía el dato que estaba estaría en Villa María, que es donde se fueron a vivir la familia de Lizarralde. Bueno, es probable. Como sea, me parece que marcó un antes y un después. La pregunta que queda, ya para terminar, es si cambiaron las cosas. Me parece que algunas cosas cambiaron, pero que no alcanza. Que no alcanza lo que se hizo, que falta todavía, que no alcanzan las marchas de Ni Una Menos, que son importantes, pero que no debemos quedarnos solamente con esa imagen, que hay que seguir estando allí atentos y encima, y que la legislación y el Estado debe seguir acompañando las denuncias, todas estas cuestiones. A veces no basta simplemente con entregar un botón antipánico o con una orden de restricción. Es mucho más. Ya lo hemos hablado a eso, pero quería decirlo como para que no nos quedemos solamente con eso, ¿no? Bueno, ya está, tiene el botón antipánico, listo, arréglatela. No es así, no termina ahí la historia. Así que bueno, el caso Paola Soledad Acosta, que conmovió a la sociedad y que se están cumpliendo 10 años. La vida pasa por acá, la vida del show. Así que, si les parece, nos distendemos un poquito. Bien, vamos a cocinar. Bueno, ¿Va a cocinar? Yo les voy...